Bienvenidos a la clase 6 de nuestra serie sobre Google ADK. Y es que esto se pone cada vez mejor. Ya hemos construido agentes, hemos usado todo tipo de herramientas, incluso bajo el protocolo MSP para conectarnos con cualquier tercero. Los hemos orquestado en distintos equipos complejos, pero ¿cómo sabemos exactamente lo que están haciendo por dentro? ¿Cómo podríamos registrar, modificar o incluso detener su comportamiento en puntos clave de su ejecución? Hoy vamos a adentrarnos en una de las características más potentes para la observabilidad y el control de ADK, los callbacks. Así que ponte cómodo, suscríbete y vamos a empezar. Los callbacks son una característica fundamental en ADK que te proporciona un mecanismo poderoso para controlar y monitorear el proceso de ejecución de tus agentes. En esencia, son funciones de Python que tú defines y que el framework de ADK llama automáticamente en puntos clave y predefinidos del ciclo de vida de tus agentes. Esto te permite observar, personalizar e incluso controlar el comportamiento de la gente sin tener que modificar el código fuente del propio ADK. Sé que puede ser un poco técnico, pero piensa en ellos como checkpoints. Imagina que el proceso de tu agente es un viaje en tren. El tren sale de la estación. Usuario pregunta. Y su destino es agente responde. En un viaje normal, simplemente ves salir el tren y luego llegar a su destino. No sabes qué pasó en medio. Los callbacks son como estaciones de control en la vía. Son puntos predefinidos donde el tren tiene que parar y en cada parada nosotros decidimos qué hacer. Estos callbacks son muy importantes porque nos permiten acciones como login y monitorización, que es básicamente registrar exactamente qué prompts envían al LLM, qué herramientas se están utilizando y con qué argumentos las estoy invocando. También depuración, en donde puedo inspeccionar datos en puntos intermedios para entender por qué un agente se comporta de determinada manera y no de otra. Por otro lado, también puedo hacer modificación de datos y esto es básicamente alterar un prompt justo antes de que le envíe el prompt directamente al LM o modificar los datos que le estoy pasando a una herramienta directamente. Validaciones de seguridad, por ejemplo, puedo implementar algunas barreras de seguridad impidiendo una ejecución bajo ciertos argumentos o bajo ciertas condiciones. Todo esto deteniéndome en puntos específicos de la ejecución de mi ciclo de vida de ADK para monitorear, depurar, poner reglas de seguridad, etcétera, etcétera. Existen entonces, como lo vemos en este gráfico de acá, tres distintos pares de callbacks que podemos utilizar. A nivel de agente, before y after, que literalmente es qué está pasando de inicio a fin con mi agente y qué voy a hacer antes y después de que puedan accionarse los agentes. A nivel de LLM, qué voy a hacer antes y después de accionar un LLM, o sea, al momento de hacer un request o una petición a un LLM y una vez obtengo su respuesta, ¿qué puedo hacer ahí? Y por supuesto también a nivel de herramientas. ¿Qué puedo hacer antes de que se envíen los parámetros a una tool o sus argumentos? ¿Y qué puedo hacer después de que sea retornada nuestra función o que sea ejecutada nuestra herramienta? Todo esto, por supuesto, va a quedar muchísimo más claro en el código, así que vamos allí. Ya nos encontramos por acá en la notebook. Te recuerdo que esta notebook y cualquier material que utilicemos en este curso es totalmente gratuito y lo puedes encontrar en GitHub y claro en la descripción de este video. Ya que estás en GitHub, no olvides darle una estrellita al repositorio y ya que estás en eso, si no te has suscrito, recuerda suscribirte y compartir que no te cuesta nada y sí que me ayuda un montón. Vamos a navegar por nuestra notebook. Vamos a aprender en este tutorial qué son los callbacks, patrones como el callback de observación, un callback guardián específico para seguridad, personalización, control, patrones avanzados, debugging. Vamos a tener una muy buena experiencia con esta notebook, se los aseguro. Sobre este tutorial, ya lo expliqué antes, vamos a entender realmente qué es lo que pasa dentro de mi agente, qué es lo que pasa dentro de ADK, por qué es importante saber qué parámetros le estoy enviando antes de la ejecución de un agente,
cuando le estoy enviando distintos prompts o distintas peticiones a un LLM, cuando estoy invocando distintas tools, porque me da mucha más autonomía. Nosotros no queremos cajas negras de nuestros agentes, queremos entender realmente qué es lo que pasa por dentro y cómo se están tomando estas decisiones, que es justo lo que mencioné antes y justo lo que vas a encontrar directamente en esta notebook. Como siempre, vamos a instalar Google ADK si no lo has instalado. Y vamos a venir por acá a importar las librerías necesarias que muchas de estas ya hemos utilizado desde antes. Voy a utilizar la misma instancia que vengo utilizando de Python 3.10, que se integra mucho mejor con MSP como lo vimos en la clase 4. Y simplemente vamos a dejar que cargue directamente acá las librerías. Lo siguiente es configurar las llaves. Puedes utilizar de OpenAI, de Anthropic, local, lo que tú quieras. En la clase 2 aprendimos cómo utilizar cualquier LLM. Por ahora yo voy a utilizar directamente las de Gemini, que es con las que se lleva, digamos que más amigablemente el ADK porque es de Google. La opción 2 es cargar un archivo .m. Yo tengo mi archivo .m directamente en la raíz de este archivo, así que simplemente lo cargo. Vamos a crear nuestra muy vieja y muy óptima función de inferencia, que esto lo vimos en las primeras clases de este curso. Y vamos a empezar con el capítulo 1, en el cual vamos a entender realmente el poder de los callbacks. Y esto lo vimos antes. Tengo callbacks a nivel de agente, antes y después. Tengo callbacks a nivel del modelo, antes y después de las llamadas, y tengo callbacks a nivel de herramienta, antes y después de invocar una herramienta, y vamos a pasear por todos estos. Así que vamos a empezar con nuestro primer patrón o nuestro primer callback. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Definir funciones. En esencia, los callbacks son funciones de Python que le vamos a pasar con un comportamiento específico y con ciertos parámetros específicos que sí que necesitamos. Por ejemplo, para el before agent, antes de que se ejecute el agente, vamos a tener que manejar el callback context como parámetro. Esto es lo que le va a llegar a esta función dentro de la ejecución de nuestros agentes. Y en el callback context encontramos todo lo que está pasando dentro de mi agente. Por ejemplo, cuál es el nombre del agente o el callback context de cuál es el ID de invocación o la sesión que estoy manejando. Puedo saber cuáles son los contenidos o qué es lo que está pasando en el request, etcétera, etcétera. Lo que se espera es que el before agent devuelva types content, que estos son distintas modificaciones que le podemos hacer al callback context. Esto va a quedar muy claro más adelante, por ahora no te preocupes. Lo usual es que de momento lo dejemos en none. Esa función va a retornar nada. Y si retorna nada, quiere decir que aceptamos que siga el flujo normal de la gente. De lo contrario, deberíamos devolver algo para que pare o lo que nosotros queramos. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces el before callback, que lo único que hace es imprimir en pantalla uno before agent callback y dice el nombre del agente que llega directamente por el parámetro, iniciando conversación con un ID de conversación dentro de la sesión que le estoy pasando a mi agente. Por otro lado, el after agent hace exactamente lo mismo y espera exactamente lo mismo porque son de la misma naturaleza. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Imprimiendo en pantalla. Este es un agente que simplemente observa y deja que el flujo continúe. Tengo el before model callback, que además va a recibir un parámetro extra que es este, LLM request. ¿Por qué? Porque es antes de hacer la llamada al modelo, voy a hacerle un request. Y este request efectivamente contiene el contenido del texto del usuario, de los textos que le estoy pasando para que se pueda ejecutar. Simplemente lo estoy imprimiendo por acá y estoy iterando los requests para decir cuando el request venga de usuario y efectivamente tenga parts, que son las parts que siempre hemos manejado en ADK, pues déjame ver un preview de los primeros 100 caracteres de ese request que está haciendo el usuario. El after model tiene, no me lo vas a creer, LLM response. ¿Por qué? Antes del modelo, claro que tengo que hacer un request. Después de la ejecución, lo que obtengo es una respuesta.
Esta respuesta también la puedo manipular, la puedo ver, puedo efectivamente por las mismas partes del texto hacer un preview o simplemente identificar qué es lo que viene en cada una de las respuestas. Importantísimo. ¿Cómo creamos el agente para que tenga callbacks? De la manera más sencilla, muy bien equipo de Google por eso. Before Agent Callback, le paso mi función de Before Agent. After Agent, mi función de After Agent. Before Model, lo mismo. After Model, lo mismo. Cuando utilicemos Tool, que lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo, es exactamente igual. Acá simplemente voy a ejecutarlo y va a crear esta pequeña función que simplemente le voy a pasar algunos parámetros para que me cree mi runner, que es esto que tenemos por acá, y mi sesión. Anteriormente lo hacíamos de manera muy manual. Simplemente acá vamos a definir el app, el user, la sesión, que para este caso son estos que tenemos por acá. Y a esta función le vamos a pasar el agente, que es este que acabamos de crear, y state, que por ahora no te compliques. State simplemente es algo que vamos a ver más adelante en el manejo de las sesiones. Vamos a dedicar todo un video a esto, que son los manejos de los estados. Pero por ahora puede llegar o no un state. Si no llega, si llega, perdón, creo la sesión así directamente, de esta manera. De lo contrario, pues creo la sesión tal cual como lo he hecho antes. Simplemente son exactamente los mismos comandos session services para crear la sesión y le paso al runner, que es esto que tenemos por acá, le paso el resto de mis variables, devuelve la sesión, devuelve el runner, le va a pasar simplemente el agente observador, la sesión del runner, y vamos a utilizar en este momento mi función de ejecución, mi función de diferencia, diciendo cuál es la capital de Francia. Le pasamos mi runner, le pasamos el session ID, le pasamos el user ID y ejecutamos. Perfecto. Acá ya terminó. Es bastante rápido, no estoy haciendo nada. Nuestros callbacks son observadores. Y si lo notas, por acá tiene a esta hora tiene info 1 de tipo before agent. ¿Qué es lo que pasa siempre? Y este es el punto de partida, el before agent. Antes de que empiece a ejecutarse la gente, puedo obtener esto que está pasando. Y me dice, chatbot observador, iniciando conversación en este que es mi session ID. Y eso que tenemos por acá, chatbot observador, es el nombre de mi agente, es el nombre que definí previamente y si lo notamos, este before agent callback, efectivamente por acá, lo que hace es, dame el nombre del agente y dame el invocation ID. Nos damos cuenta entonces que tenemos un callback que empieza a imprimir y a darme información de por dónde está pasando. El paso 2, before model, antes de que empiece a llamarlo, me dice vamos a ir con un mensaje, es un solo rico es el que le estoy haciendo, y por acá se ve la instrucción de sistema, que es lo que va a invocar directamente mi agente, las partes, que es la solicitud que le estoy haciendo, que es esta que tenemos por acá, el agente va a ejecutarse, va a decirme cuál es la capital de Francia, que es lo que yo estoy imprimiendo, se ejecuta, me da un texto de respuesta que es la de París y esto lo captura el LLM de tipo after model después de que se ejecuta. Y ahora tengo una respuesta. Vista previa a la respuesta, que es lo único que hace mi after model callback, me dice la capital de Francia es París. La respuesta final de mi función de inferencia es efectivamente la respuesta que me está dando el LLM. No estoy manipulando nada, esto es simplemente un agente observador. Importante, el before agent es el inicio de la conversación. El before model es la solicitud que puedo rastrear antes de que se envíe el LLM, el request. El after model es la respuesta del LLM capturada y vista y una vista previa mostrada, que es simplemente lo que estaba mostrando, y el estado final es lo último que me llega del registro, que es la respuesta final que tengo acá. Es importantísimo porque si bien acá no hicimos nada, nos dimos cuenta que solo agregando esto, solo agregando por acá estos callbacks,
ya tengo control y ya tengo un paso a paso de todo lo que está ocurriendo dentro de mi ejecución. Este era un agente observador, pero podemos hacer cosas mucho más interesantes. Vamos a hacer algo más entretenido. Tenemos un agente guardián. ¿Qué es esto? Es simplemente un mockup, funciones que básicamente están quemadas o hardcodeadas, pero que te van a ayudar a entender cómo funcionan realmente los callbacks a nivel de modelo. Para este caso, ¿qué es lo que quiero? Estoy definiendo una clase que simplemente voy a definir básicamente una lista de temas prohibidos, que es esta que tenemos acá, con palabras como contraseña, tarjeta de crédito, información personal, actividad ilegal, contenido dañino, cosas que realmente no quiero que de ninguna manera, si contiene mi prompt alguna de estas palabras, no llegue nunca al LLM. Es una manera de blindarme antes de que llegue siquiera al LLM o haga un request afuera, al externo, no quiero que pase. Entonces tengo los temas prohibidos y tengo algunas respuestas. Por si es un tema prohibido, voy a decir esto, predeterminado. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que llegue al LLM. Si no llega al LLM, no puede generar un texto, así que se lo voy a dar yo directamente. Para tema prohibido, para solicitud inapropiado, para privacidad de datos. Y viene mi querida función before model, porque de nuevo, este es un callback de seguridad. No quiero que llegue al LLM si cumple ciertas condiciones, así que tengo que pararlo antes del modelo, esto que tenemos por acá. Es bastante sencillo, esto es hardcodeado, es muy específico, pero claro que lo podemos hacer tan robusto como nosotros queramos. Es una función de Python. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos por acá el callback context, que no lo estamos utilizando, y el LLM request, que es el que vimos previamente. Le estoy diciendo que si por alguna razón no viene ningún contenido, siga su flujo y el agente sabrá cómo desempeñarse o cómo solicitarle, hey, no estás enviando nada o algo por el estilo. Retornando con none. Él sigue su flujo si no tiene nada. Por otro lado, si viene un contenido en el LLM request, voy a capturar el último mensaje que tiene el LLM request. Y ese último mensaje que está por acá, pues lo voy a guardar en mensaje usuario. Quiero el último mensaje que me está enviando cada uno de los usuarios. Y luego voy a recorrer los temas prohibidos y si por alguna razón algún tema prohibido cae en el mensaje, el último mensaje del usuario, primero voy a imprimir en pantalla este tema. Bloqueado, tema prohibido detectado y el tema que llegó, el tema que está haciendo match. Y por otro lado, y más importante, voy a crear un LLM response. Voy a simular dentro de mi agente una respuesta de un LLM. Esta es la respuesta, le voy a decir que el modelo respondió y que respondió esto. ¿Qué es esto? Es básicamente el prompt que tenía previamente para tema prohibido o este pequeño texto de tema prohibido. Ese es el que le voy a enviar simulando que es una respuesta del LLM de esta manera. Ahora no voy a retornar un none. Retornaré esta respuesta del LLM que está controlada, que no llega a un LLM directamente, sino que está hardcodeada, por así decirlo, para que cumpla con el bloqueo. Por otro lado, también tengo algunas palabras sensibles como SSN, Seguro Social, cuenta bancaria, número de ruta, etcétera. Hace exactamente el mismo proceso con el mensaje del usuario y si por alguna razón encuentra que hay un match, envía el prompt o la respuesta de seguridad de privacidad de datos. La envía por acá. Dado el caso que no sea así, pues sigue su flujo común y corriente. Me dice que la verificación del contenido es aprobada. Todo funciona perfecto, así que puedes continuar con tu flujo, señor agente. Este callback ya validó que todo está bien. Eso es una clase, así que simplemente la voy a instanciar para llamar a mi función que se llama before model callback. Y es simplemente eres un asistente útil de servicio al cliente, así que voy a generarlo por acá. Voy a irme por acá, en verdad este no hace falta, lo voy a borrar. Y voy a generar mi sesión y mi runner con la función que definí previamente. Le voy a pasar ahora a mi función de inferencia. ¿Cómo puedo actualizar mi perfil? ¿Qué perfil? Cualquier perfil. Es simplemente una solicitud que le estoy haciendo. Entonces entra al proceso verificación de contenido aprobado procediendo con el LLM.
Y por acá en algún momento me dice, si desea actualizar su perfil, puede hacerlo iniciando sesión en cuenta y yendo a la sesión mi perfil, que bla, 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 bla. Es una respuesta que se ve por acá en la respuesta final. La respuesta a la gente, si desea actualizar su perfil, puede hacerlo iniciando sesión, bla, 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 en su infografía. ¿Por qué? Porque acabo de validar que antes de llegar a la gente, esto es un prompt seguro. ¿Cómo puedo actualizar mi perfil? No hay mucho que hacer. Es aprobado y pasa al LLM. Importante acá. ¿Cuál es mi contraseña del CRM? Directamente el logger que me dice tema prohibido detectado. ¿Cuál? Contraseña. Y a lo que detecta este tema, me envía, y acá es importantísimo que veamos que esto pareciera tal cual una respuesta del LLM como siempre la he manejado en mi función de inferencia, porque realmente lo es, solo que la estoy simulando. Tengo por acá la respuesta, lo siento, pues no puedo ayudar, hablemos más seguido de cosas que te pueda asistir. Sencillo. Si le digo cuenta bancaria, que es una de las palabras que también están bloqueadas, me va a decir datos sensibles detectada, ¿cuál? Cuenta bancaria. Y directamente me va a cancelar o a detener el proceso directamente de mi callback antes de que llame al modelo y simular este envío quemado o controlado o hardcodeado directamente desde mi callback before model. ¿Por qué? Porque no quiero de nuevo que llegue ni información sensible, ni abuso, ni cosas de las que no quiero que ningún usuario hable. Supongamos que tengo mi agente expuesto a Internet, de manera que bloqueo esas solicitudes antes de que continúen su proceso natural de mi agente. Y ese es el poder de los callbacks. Aprendizaje clave. Si enviamos none, continúa normal el proceso. Hace lo que tenga que hacer efectivamente mi agente y hace lo que tenga que hacer mis callbacks, pero continúa su proceso común y corriente. Si por otro lado devuelvo un LLM response, por ejemplo, va a omitir la llamada del LLM y la va a simular de que ahí termina el flujo. Y esto es importante. Si nuestras funciones de callback no retornan nada, sigue el flujo común y corriente. Vamos a ir ahora con algo más que es un control de comportamiento de manera dinámica. Quiere decir que de acuerdo a lo que pase dentro de mi agente, voy a controlar ciertas condiciones para dar un comportamiento u otro según el manejo de estados. Este manejo de estados o este context state es un tema importantísimo, lo vamos a ver más adelante súper a fondo cuando veamos más las sesiones, tanto persistentes como no persistentes y el manejo de estados, así que esto por ahora sabemos que tiene algún contexto que viaja alrededor de la gente. Quédate con eso, no te preocupes, es lo único que tienes que saber por ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir algunas preferencias o algunos tipos de usuario. Totalmente quemado, hardcodeado, pero de nuevo, esto es simplemente para que entiendas con ejemplos sencillos cómo funciona y cuál es el poder de estos callbacks. Preferencias de usuario, premium, estándar, nuevo. Estilo, al usuario premium le gusta el estilo detallado, al estándar el estilo conciso, al nuevo amigable y explicativo y tienen un saludo predefinido cada uno de esos tipos de usuario. Hay instrucciones de estilo, por supuesto. El estilo detallado le gusta, proporciona respuestas completas y detalladas con ejemplos, además responde en español. El estilo conciso mantén las respuestas breves y al grano y responde en francés. Y el estilo amigable y explicativo que tenemos por acá, sé extra amigable y explica las cosas paso a paso. Responde en inglés. Le estoy definiendo cambios de lenguaje simplemente para que notemos en las respuestas la diferencia que hay simplemente con estos cambios que realmente serán unos cambios de prompt. Así que voy a ejecutar esto. Vamos con mi before agent callback. Y acá lo que voy a validar es algo muy sencillo. Va a llegar por acá el context, que es todo lo que está pasando dentro de mi agente. Voy a capturar el nombre y voy a capturar algo que se llama state. En el state voy a manejar distintas variables y distinta información que va a viajar en toda la sesión que maneja el agente. Este state lo voy a volver un diccionario y lo voy a guardar en este current state. Lo voy a imprimir por acá simplemente para que lo podamos ver. Y hay algo interesante, voy a decir, si por alguna razón en el estado
no viene ninguna variable que se llame tipo de usuario o por alguna razón viene, pero no es un tipo de usuario que yo tengo dentro de mis preferencias, que son estas que definí previamente, premium, estándar o nuevo, debería hacer esto que tenemos por acá. Me retorna de tipo content, como lo vimos antes en el before agent, va a decir el agente, el nombre del agente no puede continuar debido a que no se encuentra el tipo y el tipo de usuario que llegó, el tipo de usuario que está llegando. Va a ser una respuesta de tipo model. Y si no es así, si no se cumple esta condición, va a seguir totalmente. ¿Qué es lo que estoy validando acá? Que antes de que se ejecute mi agente, valide que le estoy enviando un parámetro válido, un tipo de usuario válido. Si no es así, no vale la pena la ejecución, así que la detenemos inmediatamente. Por otro lado, en el before model, ojo, acá es antes de que se envíe el parámetro, que se envíe el request al LLM, vamos a definir también algunas cosas. Ya validé que viene un tipo de usuario, así que simplemente lo voy a tomar, lo voy a guardar en tipo de usuario. Ya vienen algunas preferencias, estas preferencias simplemente son las del tipo de usuario que ya validé que sí existen, así que simplemente las puedo tomar. Y voy a guardar el estilo de respuesta que le gusta basado en su preferencia. Entonces, esa preferencia, tomo el estilo que va a ser conciso o va a ser detallado, lo que ustedes quieran, y va a pasar directamente a las instrucciones. Luego, ¿qué voy a hacer? Y eso es importante. En el LLM Request puedo acceder al System Instruction, que es a la instrucción que le estoy dando a mi agente. Voy a acceder entonces a esa instrucción, ese texto de, señor agente, tú tienes que hacer esto, y la voy a mejorar. ¿Cómo lo voy a mejorar? Diciéndole, y además de lo que tienes antes en tu configuración, el estilo de respuesta es el estilo de respuesta que se basa en tu tipo de usuario. Luego, esa instrucción mejorada la asigno nuevamente a System Instruction del request. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahora tengo un sistema, un System Instruction o un prompt dinámico que va a cambiar o va a agregar cierto comportamiento distinto de acuerdo al tipo de usuario. De manera dinámica se va a actualizar por cada uno de los requests antes de que llegue al LLM. Y esto es una maravilla. Realmente es una maravilla. Y por último, tengo mi After Model Callback. Esto es bastante sencillo. Acá le estoy diciendo, llega el tipo de usuario y si por alguna razón es premium, entonces a tu respuesta añádele este contenido de soporte premium, necesita ayuda inmediata. Simplemente eso. Luego de que se ejecute la respuesta, luego de tener la respuesta del modelo after model, luego de que el LLM me dé su respuesta a ese contenido, que lo capturo de esta manera, tal cual como lo hace nuestra función de inferencia, le voy a concatenar soporte premium, necesita ayuda inmediata, bla, bla, bla. Si es nuevo, le voy a concatenar tip para los nuevos usuarios. Siempre puedes pedir que te explique algo con más detalle. Si es el otro usuario estándar, no va a imprimir nada. Simplemente lo hice para premium y para nuevo porque quería hacer esa validación. Por mostrarte la libertad que nos da todo esto. Es una función de Python. Puedo hacer lo que yo quiera. Lo voy a definir tal cual, agente de servicio, agente personalizado, mis tres callbacks, before y agent y before model y after model. Los tenemos por acá. Vamos a sacar la sesión y vamos a sacar mi runner. Y le voy a decir, ¿cómo puedo actualizar mi perfil de Instagram? Importante por acá, me dice, y esto es basado al state. ¿Recuerdan que mi función de station y runner tenía un state? Es simplemente esto, es un JSON. Es un diccionario con tipo de usuario que la variable que yo estoy traqueando a través del estado del agente, que se llama test user. Esto puede ser estándar, nuevo o premium. Yo le puse test user. Esto va a viajar dentro del request y me va a decir, hey, el agente chatbot personalizado no puede continuar debido a que no encuentra el tipo de usuario test user. ¿Por qué? Porque simplemente no existe.
Tenemos Premium, tenemos Nuevo y tenemos Estándar. Si le envío por alguna razón el test user o no le envío nada, va a fallar y antes de que empiece la gente, antes de que empiece el modelo, antes de que empiece cualquier tool, va a devolverme esto. Y es una manera de ahorrar tokens, es una manera de garantizar la integridad de tu agente. Para este caso le voy a enviar el estándar, misma solicitud, cómo puedo actualizar mi perfil de Instagram. Y entonces dice, el usuario es el estándar, pasa. Tiene un estilo que se llama estilo conciso. Y aparte, tenemos la instrucción que tenemos del agente, que es este. Chatbot personalizado, agente para servicio al cliente personalizado, estilo de respuesta, mantén las respuestas breves al grano y responde en francés. Este es la instrucción de mi agente. Inicialmente va hasta acá, pero gracias a la configuración que hice previamente dentro de mi callback, ahora le agregué esto directamente. Al agregarlo antes de llamar al modelo, tengo algo maravilloso que es esto que tenemos por acá. Pour metría, yo montré fue en Instagram, bla, 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 bla. Yo no sé francés, pero me dio una respuesta directa, concisa y en francés. ¿Por qué? Porque este tipo de usuario, que es el usuario estándar, quiere respuestas así, de este modo. Puede poner lo que yo quiera, responde como un pirata, lo que ustedes quieran. Lógica mucho más densa, porque al final es una función Python. Pero tenemos entonces que la respuesta final de la gente es una respuesta corta, muy corta, de hecho como lo vemos acá, en francés. Si hacemos exactamente lo mismo, pues solo vamos a cambiar el estado a premium, ejecutamos. Acá de entrada se ve que tarda más, porque el premium le pedimos que procesara más la información. Entonces, premium, con estilo detallado, como lo vemos por acá, los asistente de servicio al cliente, proporciona respuestas completas y detalladas, con ejemplos y además responde en español. Este, antes decía en francés, gracias a que era un usuario estándar, ahora que es premium, responde en español y pues mucho más detallado. El System Instruction es como lo vimos previamente. Tenemos la solicitud que hizo nuestro querido usuario, o sea, yo, para este caso y tenemos claro nuestro texto. Claro que sí, te explico, puedes actualizar tu perfil de Instagram paso a paso. Uno, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Mucho más al detalle, mucho más certero y claro, una respuesta en español, que es la que puedo ver en mi respuesta final de la gente de mi función de inferencia. Al final, y esto es importante, recuerda que este es un usuario premium. Y luego de imprimir esto, añade a su respuesta esta pequeña parte que dice soporte premium, necesitas ayuda inmediata, usa nuestro canal prioritario. Esto lo añade a la respuesta el after model. ¿Por qué? Porque yo le dije que si por alguna razón el state del usuario era premium, a la respuesta final añada esto que tenemos por acá en el after model. Y esto es una maravilla. Y si no te has dado cuenta del potencial que tienen estos callbacks, no sé qué curso estás tomando. Y si ya te diste cuenta y no te has suscrito al canal, tampoco sé qué estás esperando, así que suscríbete y comparte. Por último, exactamente la misma solicitud, le vamos a decir que es nuevo. Nuevo es amigable y explicativo. Y además, este es el que es extra amigable y responde en inglés. Mismo System Instruction, vemos por acá la respuesta en inglés específicamente, como lo habíamos dicho antes. La función termina o la respuesta termina por acá. Algo más en lo que te puede ayudar hoy, I can help you today, pero no es la respuesta final, porque en la respuesta final añadimos esto. Gracias al After Model. Añadimos un tip que dice, para nuevos usuarios siempre puedes pedirme algo así con más detalle, bla, 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 bla. Simple texto. Controlamos y acabamos de hacer prompts dinámicos con respuestas dinámicas basado en el flujo o el state, que es una variable que maneja los agentes internamente, que claro, dedicaremos un video exclusivo de sesiones y state más adelante en este curso.
Es increíble lo que estamos aprendiendo acá. De verdad, este callbacks lo manejan no solo ADK, lo maneja N8N, lo maneja OpenAI, lo maneja cualquier entidad o cualquier framework de agente porque es increíblemente valioso poder abrir una caja negra. Lo siguiente que vamos a ver son los callbacks hacia herramientas, before tool y after tool. Y sé que es mucho código hasta acá, sé que es un montón de información. En tools va a haber mucho código, mucha información, así que tranquilo, respira, relájate. Son ejemplos bastante sencillos. Se ve mucho código, pero verdad es muy, muy sencillo, así que respira, cálmate y continuemos. Vamos a ver ahora el uso de callbacks de herramientas. Ya vimos cómo manejar realmente una personalización, ejecuciones de agentes más seguras, agentes de observación. Es el momento de ponerle algo de picante y ver qué pasa cuando nos vamos directamente a las tools o a las herramientas. Vamos a crear entonces algunas herramientas simples. Son moqueadas. Si quieres saber cómo crear herramientas mucho más completas, te invito a pasar a la clase 3 de este curso si aún no la has visto. Por ahora utilizaremos algunas muy pequeñas y sencillas funciones, pero con el poder de los callbacks se vuelven mucho más potentes. Tenemos entonces la función calculadora. Es bastante sencilla. Tenemos por acá el parámetro de una operación, el número uno, el número 2 y las respuestas. Sabemos entonces que no podemos dividir entre ceros y que dejamos este pequeño error. Si por alguna razón el número 2 es entre cero y es división, va a saltar el error con su estatus, con todo lo que debería tener estas funciones que vimos en la clase 3 de este curso. Si por alguna razón viene add, va a ser suma, subtract es una resta, multiply va a ser una multiplicación y pues la división va a ser una pequeña validación y es esta que tenemos por acá, que el número no debe ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque hay errores al dividir en números muy pequeños, matemáticamente hablando y computacionalmente hablando. Esto lo vamos a dejar simplemente por acá. Es una división para valores, una protección para que no podamos dividir valores muy pequeños como la teníamos por acá en el cero. Que bien la podemos dejar acá, pero también pudiéramos dejarla en un callback, que es justo lo que vamos a hacer. Si hay alguna excepción, va a fallar. Y si no, va a retornar. Y ojo, va a retornar el estatus, la operación, el número uno, el número 2 y el resultado. Importante saber qué retorna mi función, con qué nombres, porque eso lo vamos a utilizar más adelante en el after model. Por otro lado, tenemos una función de clima, que es esta que tenemos acá. Simplemente tenemos cuatro ciudades: New York, London, Tokio y París, con temperaturas totalmente hardcodeadas: 22, 15, 28 y 18. Condiciones hardcodeadas: sunny, rainy, cloudy y partly cloudy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cuando por alguna razón llegue a una ciudad, vamos a ir directamente a este diccionario para poder retornar cuáles son las condiciones de temperatura y su condición, si está lluvioso, soleado, etcétera. Esas son nuestras funciones, son bastante sencillas. Son funciones de ejemplos de cocina, pero van a ver lo útiles que son. Vamos a traer dos nuevas utilidades: Tool Context, que realmente la venimos utilizando anteriormente, y Base Tool. Esta teníamos antes el Agent Context, ahora tenemos el Tool Context y el Base Tool. Las traemos, las importamos y vamos a decir que nuestra función en Python para el Before Tool es esta que tenemos acá. Va a recibir una tool de tipo Base Tool, va a recibir unos argumentos que son los parámetros que le vamos a pasar a la función. ¿A cuál función? A esta. Y claro, el contexto de las herramientas. Va a volver al final un diccionario o none, como siempre lo hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero, al tool le vamos a sacar el nombre. Sabemos que tenemos dos funciones para este caso: calculadora y la del clima, así que necesitamos saber a qué función estamos llegando y sacarle su nombre, porque puede que hagamos comportamientos distintos de acuerdo al nombre de la función. De hecho, es lo más común. Así que simplemente accedemos a la propiedad name de tool y voy a imprimir esto.
before, esto es lo que está pasando en el before tool, recordemos, validando esta herramienta con estos parámetros. Esto es lo único que voy a imprimir en pantalla por ahora. Y acá empieza lo bueno. En el before, si por alguna razón es la calculadora y por alguna razón el valor 2, este, de los argumentos o de los parámetros, el num2, que es como lo definí anteriormente en la salida, es muy pequeño, bloquealo. ¿Por qué vas a ir a la función a que falle? Si por alguna razón ese número es muy pequeño, lo vamos a decir división por un número muy pequeño. Y vamos a retornar un mensaje de error, que es este que tenemos por acá. De nuevo, esto es antes de que llame la tool. Pero si antes de que llame la tool ya sé que puede fallar, ¿por qué habría de ir hasta allá? Más bien, anunciemos que la división es por un número muy pequeño que puede fallar. Por otro lado, dado el caso de que la operación antes de que se envíe a la función sea add, que es suma, y que los valores que tenemos por acá sean menores a cero, o sea, valores negativos, no voy a bloquear la ejecución. Simplemente voy a poner una alerta que diga información, números negativos detectados, se procesarán como están, tal cual como están. Si viene un número negativo para la suma, solo para la suma, eso puedo hacerlo con cualquiera, pero quiero definir lógica solo para suma, va a hacerse tal como está, pero me va a dar esta pequeña alerta. Eso en cuanto al calculator, en cuanto a la tool de la calculadora. Ahora, para el resto vamos a empezar a hacer ciertas sumas. Dentro de Tool Context tengo el state y tengo algo llamado Usage Toolname. El uso que le estoy haciendo a cada herramienta o el uso que le estoy haciendo a cada llamado de una herramienta. Esto va a ser un contador. Internamente, este state de su propiedad usage_underscore toolname me va a llevar el conteo de las invocaciones que estoy haciendo. Internamente lo que yo le voy a hacer es sumarle 1 a ese conteo que por default va a venir en 0. Le voy a sumar 1 y a esta misma propiedad usage toolname, como lo vemos por acá, le vamos a asignar ese valor. Quiere decir que por cada ejecución que le haga a una herramienta va a sumar 1 con el fin de saber cuántas veces estoy invocando en una sesión a esa herramienta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo interesante. Tenemos esto, vamos a ejecutar las stats, las estadísticas de esta herramienta ha sido usada tantas veces. Y para la función del clima, no voy a permitir que la función del clima se utilice más de 3 veces. ¿Por qué? Porque digamos que es una función cara, digamos que es costosa, digamos que el plan de esta persona solo incluye 3 llamados a esta función en el día o en una sesión o de por vida, así que voy a controlar esa ejecución. Voy a impedir que utilices la herramienta de clima más de 3 veces como lo tengo por acá. Si por alguna razón ese contador llega a más de 3, entonces te voy a decir, oye, alcanzaste el límite de consultas de clima. Y esto, claro que no me cuesta más. Es simplemente un ejemplo porque sí que vamos a tener herramientas que va a costar su invocación o que son premium o necesitamos limitar su acceso de alguna manera y así es como lo vamos a lograr. Tenemos por acá entonces esto es lo que pasa before y tenemos algo que pasa after, que es este que tenemos por acá. Simple after tool example. Vamos a empezar de nuevo tomando el nombre de la herramienta. Vamos a imprimir algunos logs en pantalla para saber dónde estamos. Y esto es importante. Vamos a recibir un tool response. Este es el after. Esta es la respuesta que dio mi herramienta. Sea cual sea un diccionario, sea lo que sea. Es la respuesta que me dio mi herramienta. A esta respuesta le voy a hacer una copia importante. Ojo, importante. No puedes modificar la original. Como buena práctica, vas a modificar una copia que es esta que tenemos por acá. Y en el after le vamos a decir, si por alguna razón la respuesta que llega es de la herramienta de calculadora,
vamos a capturar el resultado y la operación en estas variables. ¿De dónde les voy a sacar? De la copia que ya tenía la respuesta que me están dando. Resultado y operación. Resultado y operación. Al resultado le voy a dar un formato mucho más lindo, porque muy seguramente viene con un formato plano. Le voy a dar este formato con comas y puntos para que se vea mucho más estilizado. Y luego le voy a decir, si la operación era de dividir, por así decirlo, y el resultado es menor a uno, por así decirlo, entonces me voy a decir el resultado del formato que le estoy dando es menor que uno. Si por alguna razón era de multiplicación y el resultado da mayor a 1000, voy, ojo, y esto es importante, en la variable resultado la voy a sobreescribir. En estas tres condiciones la voy a sobreescribir para que no solo tenga el resultado, sino tenga este texto. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy en un callback y puedo manipular la información luego de que la entrega una tool. Esto, por supuesto, no tiene ningún tipo de sentido, pues ya viene un número, entrega el número, pero es simplemente un ejemplo para que veas lo que podemos lograr. Dado el caso de que sea una suma, dirá la suma total es y ten un buen día, por poner algo, por los lolis. Ahora, si no es calculator, si no es get weather, vamos a empezar a capturar algunas variables como la temperatura, la ciudad y la condición, que son las que tenemos por acá. La temperatura en grados y la condición es si estaba sunny, rainy, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pequeña operación con la temperatura para pasarla a grados Fahrenheit que tenemos por acá y lo vamos a guardar dentro de una nueva variable que no es resultado, que no es temperatura, que no es city, que no es nada de esto, sino lo vamos a llamar temperatura Fahrenheit y temperatura display, en donde en la respuesta, en la copia de la respuesta que ya me dio la herramienta, la vamos a empezar a guardar ahí. Aparte voy a crear una lista de recomendaciones, que por alguna razón si la temperatura es menor a 10, lleva abrigo porque hace frío, si es mayor a 25, ropa ligera porque hace calor y así sucesivamente. Esto lo voy a guardar en recomendaciones que están por acá. Y luego voy a guardar una nueva variable en mi respuesta que se llama summary o se llama resumen. Entonces, en tal ciudad hace tal grados centígrados y está de esta manera. Así de sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a guardar dentro del histórico, que es una nueva variable que se llama Result History, voy a empezar a acumular las ejecuciones que está haciendo. Cada vez que haga una ejecución a estas herramientas, que haga una ejecución a esta agente, voy a empezar a sumar a esta variable, a esta lista, a esta historia, esta información. ¿Qué tool se ejecutó? ¿Con qué parámetros? ¿Cuál es la respuesta procesada? No la original, sino la procesada. Y una fecha, que esto en realidad puede ser Daytime Now, pero pues vamos a dejar esta fecha simplemente para que veas cómo se repite día a día y paso a paso dentro de la lista. Lo podemos dejar de esta manera y vamos a mostrar simplemente los últimos 5 registros. Tenemos nuestros callbacks. Simplemente hace falta invocarlos. Before tool callback y after tool callback. Eres un asistente que puede hacer cálculos y consultar el clima. Las validaciones se harán automáticamente. Vamos a utilizar entonces este lindo callback. Vamos a crear la sesión del runner y vamos a empezar. ¿Cuánto es 1000 más 2000? Para este caso debería utilizar el callback de calculadora. Entonces, vamos a ver dónde se encuentra la ejecución. Tenemos entonces que está utilizando la herramienta de calculadora, me está dando los distintos args o los parámetros que le va a pasar a esa función, que para este caso son 1000, 2000 y la operación de agregar. Funciona bastante bien, no hay que hacer ningún cambio, no está incumpliendo la única validación del before que leímos, que es que por alguna razón no sea una división con un número muy pequeño. Procesa el resultado, lo vemos por acá, las respuestas de lo que le retorna directamente. Tenemos la operación, el número 1, el número 2 y el resultado, 3000.
Y aparte, pues tenemos la mejora de una respuesta, que no la estamos devolviendo, no la estamos imprimiendo, pero sí la estamos guardando dentro de un histórico para que la podamos ver en pantalla. Es lo único que estamos haciendo. Las estadísticas, la calculadora usada una vez. Recordemos nuestro contador y el historial actualizado. ¿Qué trae el historial? La calculadora, la herramienta, los parámetros y el resultado, que es este que tenemos por acá. El resultado, ojo, el postprocesado. La suma total es de 3000, ten un buen día. Con el timestamp quemado totalmente. La respuesta total es, la suma total es esta que tenemos por acá. La suma total es esto que tenemos por acá. ¿Por qué no me muestra la respuesta original? La respuesta que yo modifiqué, que es esta que teníamos por acá en el historial. ¿Por qué si es una suma no me está mostrando la suma total es tanta en un buen día? Porque yo estoy retornando únicamente el valor de el origen, o sea, no estoy retornando directamente todo el resultado. No estoy retornando más. Estoy haciendo modificaciones a la copia que hice, pero nunca la estoy retornando. Solo la estoy, digamos que guardando para poderla utilizarla más adelante. Vamos a buscar por acá nuevamente nuestras distintas herramientas que las tenemos por acá. Listo. Vamos a hacer una multiplicación. De nuevo, ejecutamos. Acá se va sumando. Estoy en una sola sesión, así que se va sumando lo que yo estoy haciendo dentro de la sesión y las partes. Y se la suma. Ahora va la multiplicación. Tengo el before, que es lo que tenemos por acá. Tengo mi respuesta. Y me dice el resultado, es un número grande. ¿Por qué? Porque pues es lo que yo le estaba pidiendo que manejara. Lo que yo le estaba diciendo que una vez sea multiplicación y sea mayor a 10.000, entonces imprimes el resultado es un número grande, que es esto que teníamos por acá. Vamos ahora con una suma de -5 y -3, que son los números negativos. Acá de nuevo le solicité a mi before tool callback, que si por alguna razón detectaba números negativos cuando sea suma, que es efectivamente lo que está haciendo por acá, -3 y -5 en suma, simplemente sacará esto. Números negativos detectados se procesarán tal cual como están. Al final hace exactamente lo mismo, hace toda la operación. Por acá mi contador de calculadora ya va en 3. Tengo un total de -8 y es la respuesta que le estoy dando. Divide 10 entre 0.0001. Y acá debería hacer algo especial. ¿Por qué? Porque es una división dentro de un número pequeño que en el Before Tool Agent, el Before Tool Callback, le estoy pidiendo que no funcione. ¿Qué es esto que está por acá? División por número muy pequeño. Entonces, la respuesta no se puede dividir en número muy pequeño, que es lo que yo le solicité. Y al final tengo, por supuesto, la respuesta. No puedo dividir por números muy pequeños, por favor. Usa una división mayor que 0.001. Esto es gracias a el mensaje previo que dejé. Una vez el before detecta que no puede ejecutar esa operación. Y esto es lo interesante de utilizar callback. Es una maravilla. Pero basta de la calculadora. Vamos ahora directamente con el consultor o la herramienta del clima. Vamos por acá. Todo sigue siendo bajo la misma sesión. Sigue siendo el mismo agente. Así que se va acumulando. No solo se va acumulando esto. Tenemos por acá pues el weather, New York. Tenemos todas las respuestas. Sino, ojo, get weather ahora está utilizada una sola vez. ¿Por qué una y no tres? Porque es la primera vez que llamo a get weather. Y el contador inicia es por tool, recuérdalo. Así fue la programación que le hicimos. Te mencionaba que no solo está directamente acumulando los parts dentro de la sesión, que son estos que vemos por acá, sino que también tenemos el histórico de todas las ejecuciones, pero basadas en las modificaciones que hacemos en el After Tool. Todo esto son las modificaciones que estamos haciendo. Incluso en esta última, que es del weather, tenemos temperatura, temperatura en grados Fahrenheit, como la solicité,
un pequeño, las recomendaciones, perfecto para salir a pasear, un pequeño resumen y al final un timestamp. Y esto es una maravilla porque pues me permite mantener el histórico modificado, por así decirlo, de lo que tenía previamente. Es una maravilla. Vamos entonces ahora con la temperatura en París. Que acá seguramente me va a decir exactamente lo mismo, pero lo que me interesa para este caso es decir que van a usarla dos veces. Temperatura en Bogotá, seguramente va a fallar porque Bogotá no es una de las ciudades que yo tengo dentro de mis funciones. Así que esta es la ejecución número 3 efectivamente. Y me va a decir, no tengo datos para Bogotá, bla, bla, bla. Funciona. Vamos a ejecutar para Tokio. Y ejecución para Tokio. Vamos a ver qué tenemos por acá. Y me dice que bloqueó la ejecución. ¿Por qué? Bloqueó la ejecución porque en stat este getWeather o este llamado ya está siendo usado 4 veces. Y yo le dije que si por alguna razón esta función en una sesión está usada más de 3 veces, bloquee cualquier intento antes siquiera de llegar al tool. Y está cumpliendo perfectamente. Me dice, lo siento, he alcanzado el límite de consultas de clima, no puedo proporcionarte la temperatura en este momento. Y eso es una manera increíble de poder manejar y controlar la ejecución o los llamados de ciertas herramientas. Vamos a hacer la evolución ahora de nuestro agente observador del primero que tuvimos. Esto sigue siendo observación, pero a nivel de monitoreo y debugging. ¿Por qué? Voy a hacer distintas funciones que no voy a profundizar en esto, son simplemente funciones muy sencillas de tipo debug donde me trazan la fecha, el tiempo, cuándo se genera un evento y me empiezan a concatenar distintos eventos como cuando empieza, cuándo termina, cuándo se actualiza la métrica y al final me da un resumen. Son pequeñas funciones que voy a estar creando y al final voy a crear mi Before Agent Debug en el cual va a empezar a trazar con las funciones previas cuando inicia, cuando se actualiza algo, cuál es el nombre de la gente que llega, cuál es el invocation, cuáles son los estados que trae. El after hace exactamente lo mismo. El before model me va a traquear también cuáles son las solicitudes que está haciendo, con qué temperatura. Va a ser un conteo de tokens que en verdad no son tokens, sino la longitud de los requests que le estamos haciendo. Empieza, digamos que, a traquear todo lo que puede traquear o monitorear dentro de cada uno de los callbacks. De nuevo, para el caso del before model, cuántos tokens o cuántos en verdad son caracteres. Hay una otra manera de contar tokens dentro de Gemini que está en el video de Gemini de la API que encuentras en la descripción de este video, pero no vamos a entrar ahí. Simplemente es un length de la cantidad de caracteres dentro de la solicitud. Lo mismo pasa cuando hace la respuesta. Lo mismo pasa si decide llamar una herramienta, con qué parámetros llega, cuál es el nombre, cuáles son los diferentes estados donde estuvo, etcétera, etcétera. Es simplemente un observador, pero avanzado, con las funciones de debugging que teníamos previamente. Acá lo definimos. Vamos a correr nuestro agente de debug. ¿Cuánto es? 8 más 4. Además, dime cómo está el clima en París. Le estoy haciendo una sola, dos ricos dentro de uno solo que tenemos por acá. Él empieza a darme un montón de logs, que es todo lo que yo le estoy diciendo. Cuando empiece la gente, cuando hagas el request del LLM, cuando hagas el request de los tools, y mídeme cuánto está tardando cada una de las operaciones, cuántos tokens hay en la respuesta, etcétera, etcétera. Cuánto tarda tu tool. Es simplemente una manera mucho más, digamos que certera o robusta de llevar tus logs. Al final, yo puedo coger el debug del summary y decirle pues que quiero el resumen. Entonces, 13 logs en total, tantas llamadas al LLM, cero errores, cuando empezó hasta ahora, bla, bla, bla. Es bastante largo. Estos son bastante largos, es un editor, pero es simplemente mostrarte que podemos tener distintos recursos para poder debuguear y monitorear todo lo que pasa dentro del LLM. Esto fácil lo podemos llevar a un MongoDB, fácil lo podemos llevar a un Redis, lo podemos llevar a cualquier base de datos o a cualquier
cualquier storage donde tengamos logs y tener total traza de lo que pasa dentro de los agentes. Lo siguiente que te dejo acá es simplemente algunos patrones avanzados de casos de uso reales. Esto de nuevo está totalmente moqueado, pero es usualmente lo que uno logra con callbacks. Esto depende del proyecto que tú quieras. No vamos a entrar a estos casos de uso porque no son propiamente de ADK, son casos de uso como cómo manejar un retry o cómo volver a reintentar distintas peticiones basadas en ciertas condiciones, cómo implementar alguna caché por más sencilla que sea, para no ir siempre al LLM, sino buscar antes respuestas cachadas, cómo juntar todo esto en una sola ejecución basada en lo que vimos anteriormente, la calculadora, nuestro before tool y after tool. Son simplemente opciones que te dejo por acá, no vamos a entrar mucho en ellas, les puedes dar un ojo, pero de cómo poder realmente sacarle provecho a los callbacks. Te la dejo por acá. Esta es la prueba de una ejecución con caché y sin caché, con los distintos tiempos que hay en un punto a otro. Hay distintos cambios en la invocación de tools, hay distintos retries o reintentos dado el caso de que falle basándome en un contador. Todo esto, y como lo vemos por acá, pues se da directamente en las llamadas que estamos haciendo. No voy a profundizar en esas funciones, son funciones que empecé a crear de tipo dummy, no son las funciones reales. Para implementar un sistema de caché utiliza Redis u otro motor, pero es una base de lo que puedes hacer con los callbacks, simplemente para que entiendan lo robusto que puede ser. No entraremos ahí directamente, pero pues todas las estadísticas y todo lo que pasa está acá y lo encuentras directamente en esta notebook. Por último, y para retarte, ¿qué tal si empiezas a desarrollar tus propios callbacks? Algunos ejercicios, algunos retos que te dejo como implementa un sistema de rate limit. ¿Qué tal si hacemos algo como limita el número de llamadas por minuto que le puedes hacer a un agente, a un modelo o a una herramienta? Máximo 5 llamadas por herramienta y por minuto. Puedes utilizar otras herramientas, pero no que se pase de los 5 intentos dentro de un minuto la misma herramienta. Es algo por así decirlo, pero sí que te vas a encontrar en casos de la vida real algo así. Callbacks de auditoría, un sistema que registre todas las interacciones en formatos de auditoría. ¿Y qué tal si lo llevamos en un JSON a una base de datos distinta o a un archivo? Un callback de traducción automática, un callback que traduzca automáticamente respuestas según el idioma del usuario, basado en el state o basado en cualquier variable que tú quieras, que traduzca como lo hicimos con el agente personalizado que hacía respuestas en francés, inglés, etcétera, pero que realmente recibas la variable del idioma para que pueda ser customizado de acuerdo a las distintas interacciones que estamos haciendo. Y ahora sí, para terminar, por supuesto, te dejo dentro de la notebook las mejores prácticas, los patrones. Eso lo encuentras en el repositorio de GitHub y por supuesto lo encuentras en la descripción de este video. Cómo utilizar los callbacks, cuando no, todo esto ya lo vimos en la teoría y ya lo vimos en la práctica, pero te lo dejo acá como alguna pieza de información por cuando quieras volver a esta notebook y que encuentres y recuerdes cuándo utilizarlo y cuándo no. Importante, errores comunes que hacemos cuando estamos utilizando callbacks. Muchas veces eh, no hacemos una copia profunda de las respuestas de una tool o las respuestas de un LLM. Muchas veces no estamos retornando dentro de los callbacks una función real. Muchas veces estamos dejando mucha lógica dentro de los callbacks y si es así, capaz que debería ser mejor una función o algo como esto. Dejar un sleep dentro del callback por alguna razón. Esa lógica fuerte debería estar dentro de las funciones, dentro de las tools, no dentro del callback. El callback es una herramienta de traza y para abrir la caja negra que son los agentes. Por supuesto, hay algunos patrones recomendados y sin más, acabaste de aprender cómo funcionan los callbacks dentro de ADK y en general los callbacks dentro de cualquier agente, porque la gente de Pydantic con los agentes funciona exactamente igual, con OpenAI igual, con N8N igual, con LangChain igual. Es un concepto que se generaliza a nivel de los agentes y ya sabes cómo utilizarlo y también cómo utilizarlo alrededor de ADK. Y es todo esto, así que sin más, recuerda darle estrellita y suscribirte al canal.
Y espero te haya gustado mucho esta clase. Los callbacks son increíblemente útiles al momento de controlar, al momento de monitorear y al momento de debuguear todo lo que pasa dentro de tu agente. Recuerda que la gente es una entidad autónoma que toma sus propias decisiones, y si lo dejamos a la deriva, sin tener ningún tipo de control, muy seguramente no va a salir muy bien para nosotros. Así que los callbacks son una gran herramienta, y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita, darle al botón de me gusta y compartir para que muchas personas entiendan de manera gratuita cómo crear e implementar agentes totalmente robustos en producción utilizando Google ADK. Y nos vemos en el próximo video.